la habían tratado bien, que no tenía recursos, que el presidente la maltrataba, bueno, en fin. Francia Márquez se dejó usar, o la usó Petro, para ganarse los 800,000 votos que ella obtuvo. Y si no hubiera sido tan arrogante, seguramente hubiera conseguido el afecto de los colombianos. Pero es que se creyó el cuento. Cuando le preguntaron por qué se iba a su casa privada en los helicópteros de las fuerzas militares, dijo, de malas. Pues de malas es que hoy se queja porque es que no le pasan ni al teléfono. Acaba la vida de Francia Márquez, la política, quiero decir. No logró hacer nada en el Ministerio de la Igualdad, nada de nada, demostrando ser muy inepta. Entonces, que no se queje, porque es víctima de su propio invento. Ay, 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 Zuletazo de Felipe Zuleta. Hoy, como protagonista, la vicepresidenta. A propósito, siguen las reacciones a las declaraciones de Francia Márquez, donde acusa al gobierno de racista y patriarcado. Es que fueron muy duras las declaraciones de esta semana en pleno día de la afrocolombianidad, ¿no? Sí, que sí. Lo hizo. Y es una representación de un gran porcentaje del pueblo colombiano. Y también fue elegida por eso, y ella tiene derecho a hablar, Pedro. Y es un símbolo. Es un símbolo. Pero además lo que ella dice es el maltrato que le han dado a ella, sí, señor, y según ella las minorías que ella representa en este gobierno. Porque tampoco le dan suficiente presupuesto ni la tienen en cuenta para actos oficiales, para nada. Pues aquí tenemos, a propósito de lo que dice Felipe Zuleta en el Zuletazo y de estas denuncias, abrimos la línea para que los oyentes opinen sobre ese tema. Vamos a ver, buenas tardes. Buenas tardes. Ay, mire, pareció. Don Luis. ¿Cómo? Para que me mande por favor 2,000 de cilantro y 3 huevitos. No. Anóteme los que yo esta semana le transfiero. No, doña Francia, señor. Ningún don Luis, le habla Jorge Alfredo Vargas de Voz Populi. Ah, no me dé esa mala noticia, yo entonces perdí la recarga de 1,000 pesos. No. Qué pena, estaba llamando a la tienda a pedir fiado. Sí. Es que es tanta la peladez en la que me tiene el gobierno que cuando invito gente a mi casa a comer sancocho me toca decirles ¿qué presa prefieren, papa o yuca? No. Entonces, ¿cómo estaré que en estos días me tocó llamar a este don nadie, Camilo Cifuentes, para que viniera a mi casa, ¿no? Claro, para que la desestresara con un show de imitadores, me imagino, un gran show el de Camilo Cifuentes. No, para que me trajera uno de esos almuerzos que reparten redes. No, es que estoy hablando de otro. No, ese no es Camilo. No, ese es otro Camilo. Es un homónimo que reparte de verdad a mucha gente almuerzo, lo hace muy bien. Camilo también es muy generoso. Sí, señor. Sí. Es que el gobierno se ha portado muy mal conmigo. ¿Ah, sí? Debo decirlo, señor periodista. Ya no me invitan ni a perseguir a Gustavo cuando se pierde, imagínese. ¿A usted le dice Gustavo al presidente? Sí, Gustavo, ya no me invitan a eso. Además, la muestra es que, fíjese, señor, no me llevaron a China por llevar a la otra China. No. En el tren interoceánico que piensan hacer de Colombia a Europa, no me guardaron los 60 puestos que necesito. 60 puestos, perdóneme, vicepresidente, ¿y para qué 60 con un solo puesto tiene? ¿Cómo así? Si mis amigos pudieron conocer África, ¿por qué no van a poder conocer Europa? ¿Eso es racismo? Pues no. Y no solo eso, por culpa del gobierno, la gente también me tiene subvalorada, con decirle que en estos días Gustavo me invitó a tomar café a uno de esos sitios y apenas me entregaron el cafecito, en el vaso decía, guarde ese vasito para que pueda tomar jugo. ¡Ay, no creo! En uno de esos sitios que venden café y le ponen letreritos. Como van las cosas, me van a cambiar la llave del helicóptero por la tarjeta Tu Llave. ¿Cómo estaré de mal que ya no me invitan a pasear ni al Tacatumbo? No,
vicepresidente. Catatumbo. Catatumbo, sí, Catatumbo. Él le ayuda al doctor Navarro. ¿Cómo dijo, señor Navarro? Catatumbo. No es ¿Cómo es? Catatumbo. ¿Y usted qué dijo? No, usted dijo Tacatumbo. Yo le dije no le dije Catatumbo. ¿Y cómo dije usted yo? dijo Tacatumbo. ¿Y cómo es? No, que Catatumbo, pero ya. ¿Y cómo era? No, que Catatumbo. Ya no. Bueno, sí, señor. ¿Y yo qué dije? No, dijo Catatumbo. Tacatumbo. No dijo como Navarro. ¿Cómo dijo Navarro? Catatumbo. No, por eso. ¿Y usted Bueno, dijo? si se van a poner en esas, si se van a poner groseros conmigo, entonces chao, señor. No. Don Uber, pídame el pick-up, porque ya dejamos el helicóptero, señor. Ay. La vicepresidenta Francia, al estilo Voz Populi. Lorena Neira es Voz Populi. Teniendo en cuenta la discusión de la reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado, Rafael Correa, presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, explicó que esta reforma no está bien planteada, pero que buscarán consensos para evitar que se incendie el país. Nosotros no podemos decir que ahora que la reforma es buena y que antes era mala. Perdóneme, pero la reforma sigue siendo mala. Lo que pasa es que en las actuales circunstancias tenemos que escoger entre dos males, el mal menor. De manera pues que no podemos salir a decir que vamos a celebrar los empresarios por la aprobación de esta reforma, no. Es que no queremos es que incendien el país y que acaben con el país, porque definitivamente si nos vamos otra vez a circunstancias de hecho, hoy... Lo veo lleno de libros. ¿Qué libros tiene ahí? Jorge, mire, es que me enviaron de... No, es que es una maravilla. Es que ese libro... Me enviaron del Grupo Planeta 3 libros buenísimos. Hojas. Me mandaron uno de Simón Sebag Montefiori, que es la historia de la humanidad, analizando a todas las familias que han sido influyentes en toda la historia del trasegar que hemos tenido los humanos por aquí. Wow. Y entonces es un libro grande, pero muy interesante ver el rol de las familias en diferentes épocas. Me regalaron también, Jorge, o me enviaron, de Editorial Planeta, El mundo a través de el azúcar y la historia de la importancia del azúcar en el comercio y en la historia de la humanidad y cómo el azúcar ha incidido en la civilización humana. Y el tercer libro que me mandaron, y me lo mandó Soraya Peñuela, que es la gerente de comunicaciones de Planeta, son los últimos 100 días de Adolfo Hitler, de un señor que es Jan López, que ha sido especialista en esa época de el final de la Segunda Guerra Mundial, Jorge. Por eso estoy muy contento con los libros que me envió Muy bien. Editorial Planeta. No, tiene para todo el fin de semana, señor. Sí, 5 señor. de la tarde, 7 minutos. ¿Por qué se ríe? No, el de 600. Peter, ¿a usted qué le llegó? No, este tiene 1000 y pico, no son 600. ¿A usted qué le llegó? Una maravilla. ¿Sí? También me estaban preguntando aquí que cuál era mi posición acerca del Kama Sutra. No tiene nada que No ver. tiene nada No que le llegó ver. ese libro. Ah, Tranquilo. Embarrada de la semana, don Pedro Viveros. Jorge, a mí me parece que la embarrada es lo del menor de edad en el Valle del Cauca. Lian, no me acuerdo el apellido porque no quiero tampoco revictimizarlo, pero lo que le hicieron a ese menor de edad, a ese niño, me parece a mí que es una embarrada, porque si tienen cuentas allá unos criminales o unas personas descompuestas, como se comienza a entender lo que ocurrió ahí, pues ese es un problema que tienen que resolver las autoridades. Lian Ortúa. Sí, señor, 11 años, pero 18 días secuestrado por las disidencias. Un menor de edad, Jorge. Yo sabe qué pensaba cuando vimos esas imágenes de unos señores con armas de asalto entrando a una casa, vestidos de negro y con los ojos, como llegaron a esa casa a sacar a este joven, a este niño. Es la imagen que él va a tener el resto de su vida de ese momento, ¿sabe, Jorge? Sí. De un niño de 11 años enfrentándose a unos señores con rifles de asalto en su casa. Creo que a los 11 años uno debe estar jugando algún tipo de deporte o entretenido con el PlayStation o estudiando. Jugando, haciendo tareas. Haciendo tareas o haciendo niños, algo. claro. Pero salir como salió ese niño de su habitación y encontrarse con unos rifles de asalto y 6 tipos o 7 tipos armados y que se lo lleven, a mí me parece, Jorge, una gran embarrada que en Colombia no hayamos entendido que a los menores de edad no los podemos meter
en ningún tipo de refriegas, y mucho menos secuestrarlo, porque en un secuestro no puede estar ni un niño, ni un mayor de edad, ni ninguna persona en este país. Por eso me parece una gran embarrada, Jorge, lo que le hicieron al niño Lian Ortúa. Ortúa, sí señor. Exactamente, en Jamundí. 11 años, 18 días, 5-9. Ay, ante tantas embarradas de la semana, llega la mezcla. ¿Qué pasa, tía? ¿Qué van a presentar? La mezcla. ¿Cuál mezcla? De dos bailes típicos de allá. ¿Cuál es? La polka. La polka, ay, muy buena. Y el otro es... la gala. Polka gala. Polka gala nomás. Al estilo Populi, tía. La reforma laboral se aplazó hasta el próximo lunes, la radicación de la ponencia en la Comisión Cuarta del Senado, y comienzan a correr aún más los tiempos, empiezan a recortar los espacios que tiene el Senado para sacar adelante esta reforma. Hay que recordar que la fecha límite es el 20 de junio, que es la fecha en la que terminan las sesiones ordinarias y fecha en la cual también tendría que haberse adelantado ya la radicación y la conciliación con lo aprobado en la Cámara de Representantes. Sin embargo, se han conocido detalles, los cambios en la jornada nocturna empezarían a aplicar en 2026, serían graduales y serían para empresas con más de 10 empleados, que tendrían que pagar recargo nocturno desde las 8 de la noche en el 2026 y desde las 7 de la noche en el 2027. Se crearía un régimen especial para pequeñas empresas, porque esta no aplicaría realmente a las microempresas, que son las compañías que tienen 10 empleados o menos. Para ser felices necesitamos comunicarnos bien, y la base de la comunicación es una buena escucha. Y una buena escucha no solo es que el mensaje de la otra persona llegue a nosotros lo más fiel posible. Sí, no solo se trata de entender el mensaje del otro, sino que es necesario que nosotros sepamos filtrar lo que escuchamos. No todo lo que escuchamos es importante. No todo lo que escuchamos es verdad. A no todo lo que escuchamos le podemos dar poder. Necesitamos saber filtrar. Yo te doy esas 3 condiciones. 1, ¿eso es verdad? ¿Eso es útil? ¿Eso es bueno? Que ese filtro triple te ayude a saber escuchar, para saber comunicarte y seguir adelante. Oye, tú eres una persona valiosa. ¡Ánimo! Tú sabes. Este domingo 25 de mayo llega la última jornada del todos contra todos del fútbol profesional colombiano, la fecha 20, la fecha que define los 8 clasificados y quienes tendrán el privilegio de ganar el punto invisible. Conéctese este domingo a las 4 de la tarde por nuestro canal de YouTube. El reemplazo de la magistrada Diana Fajardo, que sale en junio de la Corte Constitucional, saldrá de la terna conformada por Lisneider Inestrosa, Lina Marcela Escobar y Miriam Carolina Martínez. Con esta terna, la Corte Suprema de Justicia se alejó de perfiles políticos y se inclinó por académicas que no han tenido participación activa en el gobierno de Gustavo Petro. Quien llegue al puesto de la magistrada Fajardo podría ser parte de la decisión del futuro de la reforma pensional, que ya tiene radicada la ponencia que pide tumbarla. También se pronunciará sobre procesos clave como el del presidente Petro ante el Consejo Nacional Electoral y el control posterior sobre la consulta popular a la que el gobierno le apunta nuevamente. La Corte Constitucional ya tiene magistrados que vienen de las entrañas del gobierno Petro. Héctor Carvajal fue abogado personal del presidente y ahora resolverá casos de más alto calibre constitucional, incluyendo algunos relacionados con iniciativas de su excliente, y Vladimir Fernández, su exsecretario jurídico en la Casa de Nariño, y ahora ficha clave para las apuestas de Petro que han llegado al alto tribunal. Con las elecciones de Héctor Carvajal y el reemplazo de Diana Fajardo, queda una última silla en la Corte Constitucional, la del magistrado José Fernando Reyes, que deberá definirse de una terna integrada por la Corte Suprema de Justicia. Reyes saldrá de su cargo en el próximo mes de septiembre. En Mañanas Blue, el presidente de ACOPI, Rafael Correa, insiste en la necesidad de excluir a las microempresas del recargo nocturno en la discusión de la reforma laboral. En general, la Comisión Cuarta ha tenido muy buena apertura, estamos en comunicación permanente
y agradecemos la disposición de siempre sentarse con los gremios a buscar alternativas en el marco de un diálogo racional, que es lo único, Ricardo, que nosotros le pedíamos al gobierno. Venga, siéntese con nosotros, que vamos a ser los afectados, siente también a los trabajadores y pongámonos de acuerdo en una reforma que no le haga daño al país. Claro que se van a perder empleos, claro que se van a cerrar algunas empresas. Lo que ha hecho la Comisión Cuarta ante, repito, la coyuntura es moderar algunos de los efectos de esto. Nosotros le estamos diciendo, no generen una catástrofe económica en el país, y si quieren que no se genere esa catástrofe, entonces excluyan a las por lo menos a las microempresas del tema del recargo nocturno. Y para el resto de las empresas pequeñas, medianas y grandes, hagámoslo implementando de forma gradual, para que no sea de un solo golpe y no se afecte el flujo de caja. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Hay alerta sanitaria en Yumbo y Tuluá por una infección que ha contagiado a más de 170 niños. En los últimos días se ha emitido una alerta sanitaria en los municipios de Tuluá y Yumbo, en el Valle del Cauca, debido a la aparición de múltiples casos de síndrome mano-pie-boca en instituciones educativas, especialmente entre niños menores de 5 años. En Yumbo, por ejemplo, se identificó el primer caso del año el 2 de mayo. Con el rastreo se encontraron 13 casos sospechosos y 2 positivos. Con este resultado se cerraron 3 aulas en una institución y otra fue cerrada temporalmente. Mientras tanto, la Secretaría de Salud de Tuluá confirmó en las últimas horas la presencia de la enfermedad en al menos 10 centros educativos del municipio, lo que ha llevado a la activación de medidas sanitarias urgentes para contener la propagación del virus. Angie Lorena Palacio, desde la Secretaría de Salud de Tuluá. Donde nos han mencionado el inicio y aumento de casos con este síndrome de manos, pies y boca en los niños de la primera infancia. Como su nombre lo dice, precisamente afecta esos 3 lugares, aunque pueden haber casos en los que se presenten erupciones o ampollitas en la zona glútea, en codos o en rodillas. No a todos les puede suceder, pero puede pasar. Las autoridades de salud han ordenado el aislamiento de los niños contagiados durante 7 a 10 días. Además, se está capacitando al personal docente y administrativo en protocolos de prevención y control del contagio dentro de los espacios educativos. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Reformas van y reformas vienen, pero sigue el hambre en el país. Un informe de las últimas horas del DANE y de la FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, sobre inseguridad alimentaria en Colombia, con una cuarta parte de la población del país, el 25.5%, sin acceso constante, sin acceso continuo a los alimentos durante el año 2024, con cerca de 3 millones de colombianos pasando literalmente hambre. Inseguridad alimentaria que se mantuvo igual de grave respecto al año 2023, apenas un 0.6% menos, es decir, prácticamente lo mismo, y prevaleciendo sobre todo en las áreas rurales, donde se agudiza por fenómenos como el cambio climático y por el conflicto armado. Hambre que se siente y se vive y se padece principalmente también en los departamentos del Caribe colombiano, Guajira, Sucre y Córdoba, donde 1 de cada 2 hogares no tiene acceso a los alimentos de forma regular, es decir, ni en cantidad, ni en calidad, ni muchísimo menos en variedad. No obstante, donde más viene creciendo el hambre, donde más está aumentando esa inseguridad alimentaria, es en el Chocó, en Córdoba y en Baupé. Animalito de Puerto Candelaria, sí señor, porque están de fiesta, están celebrando 25 años, el tiempo pasa muy rápido y la verdad es que esta agrupación musical que nació en el año 2000 en la bellísima ciudad de Medellín, que tanta falta nos hace y donde esperamos ir muy pronto, y que además mezcla como rockcito, tiene música tropical, tiene jazz. Rockcito dije. Tiene cumbia, suena muy bien y están celebrando precisamente don Jorge Alfredo Vargas estos 25 años con un conciertazo, bueno, un par de conciertazos. Uno va a ser en Medellín y otro en Bogotá. El de Medellín va a ser el 13 de junio en el Teatro Metropolitano y el de Bogotá el 21 de junio en el Teatro Colón del Centro Nacional de las Artes. Me encanta el Teatro Colón. Oh, don Juancho Valencia. Juancho Valencia, que ganó Grammy. Genio. Ganó Grammy Latino. Es un genio, señor. Pero entonces, Diego, van a montar
20 artistas en escena. Van a hacer música, van a hacer danza. No, van a hacer un fiestón para celebrar los 25 años. Para que no se pierdan, si tienen la oportunidad de ir en Bogotá o en Medellín a estos conciertazos de Puerto Candelaria para celebrar los 25 años, se llama la presentación, el concierto El Mito Fundacional. Medellín, viernes 13 de junio. Y en Bogotá, allá el sábado 21 de junio. Y sí, señor, allá estaremos. El régimen de Nicolás Maduro ha ejecutado más de 70 detenciones en contra de líderes opositores. El exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa, aliado de la líder antichavista María Corina Machado, fue detenido en Caracas por cuerpos de seguridad del Estado, lo ha informado el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Tenemos a esta hora al presidente Maduro porque hay elecciones regionales este domingo. Presidente Maduro, ¿cómo me le va? Buenas tardes. Y buenas tardes a todos ustedes en Colombia y Colombia. Presidente, ¿usted sí siente que el chavismo está, digamos, en minoría? Porque jamás fue el audio que escuchamos. Jamás estaremos en minoría porque nosotros no somos hinchas de los Minions. Usted ni se acuerda. Oiga el audio. A ver. El movimiento bolivariano revolucionario 200 está en la calle. El chavismo es minoría y va a ganar las elecciones. ¿Cómo? Usted lo dijo. El chavismo es minoría. Pues sí, señor periodista. Y señor periodista, aquí estoy con Valentine, que está de vino Valentina. tinto. Está de vino tinto hoy, haciéndonos homenaje. Debo aceptar con profundo dolor, en Venezuela el chavismo ha disminuido notablemente. Cada vez son menos las personas que ven el Chavo del Ocho. No, hombre. Ya si hablamos del chavismo de comandante Chávez, quiero decirle que cada vez somos más. Ayer vino una persona experimentada a contar los chavistas en Venezuela y aunque se veían solo unos 1000, la suma final dio 15 millones de chavistas. Perdón, ¿quién es la persona experimentada que fue a contarlos? El secretario del Senado de Colombia. No, imagínese eso como quedó, muy bien contado. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo va la propuesta que le hizo al presidente Gustavo Petro de crear entre nuestro país y el suyo, Venezuela, una gran Colombia? No hay que crearla, compadre. Ya lo es. La muestra es que viven más venezolanos allá que acá. Es que para el venezolano Colombia, para que escuche bien, se volvió un país donde puede ser más longevo. Si en Venezuela vives 80 años, en Colombia vives 100. Uy, bueno. Es más, si Colombia, escúchame bien tú, compadre. A ver, lo escucho. Si Colombia se une con Venezuela, seremos una fuente de trabajo constante para los ingenieros de Caracas, los médicos de Bogotá y los coyotes del Darién. He dicho y dicha, acá te espero, el moscón. No se dice dicho y dicha, he dicho solamente, diga solo he dicho. No, porque la dicha es mía. Gracias. 523, el dictador Maduro en Voz Populi. Oscar Iván Castaño es Voz Populi. 5 de la tarde, 23 minutos. Noticias hasta ahora, Valentina. Noticias hasta ahora a propósito de Nicolás Maduro. Como usted lo decía, Jorge Alfredo, más de 70 detenciones. Se acaba de conocer la foto de la reunión de Marco Rubio desde Estados Unidos con los 5 opositores de Venezuela, que recordemos lograron ser rescatados luego de estar más de un año en la embajada de Argentina en Caracas, allí encerrados por el régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que fueron liberados y están en Estados Unidos. Se acaban de reunir oficialmente en la Casa Blanca y desde allí Marco Rubio hace 2 anuncios, o mejor, envía 2 mensajes importantes y le expresa su gratitud a María Corina Machado, quien dice él permanece todavía en Venezuela, pero en un sitio clandestino, precisamente en medio de estas nuevas amenazas y detenciones masivas por parte del régimen de Nicolás Maduro, pero también está expresando el secretario Marco Rubio su preocupación por la detención injustificada del líder opositor Juan Pablo Guanipa y más de 70
150 personas en los últimos 2 días por parte de las autoridades allí en Venezuela y de cara a esas elecciones regionales. Y hablamos ahora de noticias de nuestro país. En este caso hay preocupación por un nuevo problema de la justicia, que normalmente hemos dicho acá, Jorge Alfredo, de las demoras, de las diferentes soluciones que deberían agilizarse en el tema judicial y que se está presentando con el homicidio de un reconocido ganadero, Esteban Urueta, que sus principales victimarios podrían quedar en libertad por vencimiento de términos. Juan Esteban, buenas Valentina, tardes. Buenas tardes. El crimen ocurrió el pasado 10 de septiembre de 2024 en zona rural de Chima, Córdoba, y desde entonces ha sacudido al sector ganadero en la región Caribe. Esteban Urueta, originario de Sincelejo y radicado en Montería, era un joven empresario que administraba centenares de reses. Aquella mañana, acompañado por sus trabajadores, se desplazó a una finca donde estaba bajo custodia cerca de 700 animales a cargo de uno de sus hombres de confianza. Sin embargo, lo que debía ser una jornada para verificar cuentas terminó en una emboscada. Por este hecho, se realizaron unas capturas, ya están acusados. Sin embargo, se ha retrasado el inicio de este juicio y es por esto que ahora las familias están solicitando verificar o evitar que estas personas queden en libertad por vencimiento de términos. Valentina. Estaremos muy pendientes entonces de esa audiencia. Gracias, Juan Esteban. Y en Blue Radio hablamos con el sindicato minoritario de Ecopetrol, que está acusando al gobierno de estar preparando el terreno para la quiebra de la compañía más importante del país. Los detalles con Marcela Peña. El gobierno está preparando el terreno para anunciarle al país la quiebra de Ecopetrol. Eso es lo que cree hoy el presidente de UTIPEC, uno de los sindicatos minoritarios de Ecopetrol. Alejandro Ospina cree que la compañía tendrá que pagar al final del día la factura de decisiones como invertir millonarios recursos en energías renovables no convencionales en lugar de enfocarse en su negocio core, la extracción del petróleo. Dice también que nos sale cara la decisión de no tener nuevos contratos de exploración y de dejar de lado la posibilidad de explotar el fracking y los yacimientos no convencionales. Pero si esos cambios no se dan en el corto plazo, yo sí creo que estamos ante una empresa que en muy pocos 2 o 3 años podría estar en una crisis irresolvible. Ospina advierte que el incremento de producción de petróleo no debe ser visto como una buena noticia. Por el contrario, implica que las reservas de petróleo se están gastando mucho más rápido y a costos elevados, lo que puede complicar la caja de la compañía. Desde el sindicato han pedido al gobierno un cambio de rumbo, pero también al país para que apueste por la exploración y explotación de petróleo. Tarcisio Maya es Voz Populi. Bienvenidos a la sala de televisión geriátrica. Mis últimas pelis. ¿No era de Benny Hill? ¿Qué es esto? Ahí va Oscar persiguiendo a Pedro y Pedro persiguiendo a Jorge Alfredo. Un hogar donde les damos espacios de entretenimiento cinematográfico de películas a sus viejitos. No. Si tiene más de 60 años, disfrutará el Dr. House. Si tiene más de 70, disfrutará de Emily en París. Ah, y vea la serie de Netflix y todo. Y si tiene más de 80, muy pronto disfrutará del Hoyo. No, eso es una serie también que se llama así, El Hoyo. Bla, bla, bla. La risa. Y ahora. Efectos y todo, aplausos. Las risas de Bla, bla. Risas grabadas. De los sábados felices. Y ahora, recibamos al Robin Williams de la tercera. Al Jim Carrey de las ancianidades. Al Benny Hill de los huevidisparejos. No. A propósito, público, si usted sabe quién es Benny Hill, se está poniendo yo. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Bueno, Jorgito, y ahora la pregunta. Ay, no, perdón. Señoras y señores, aquí llega el maestro de maestros, el único, el que hace reír y carcajear, Tarcisio Maya.
público real. Esto sí es yo saco auditorio. Yo saco la gente, Jorge, porque la risa no me va a dejar. En buses, además. Chiflis, para serte sincero, me pusiste nostálgico. Con esa presentación. Con todos los calificativos que me diste. Calificativos. Definitivamente, como nunca le dirán a Petro comiendo espagueti, vos y sos la humildad en pasta. No, ¿qué le pasa, hombre? De verdad. Ay, ya empezaron. No, hombre, contrólese, cálmese un poquito. No me regañen. No vengan a estropear la Francia Márquez de mi alegría con la falta de presupuesto de su amargura. Y mucho menos hoy, que vengo más animado que ciego en coro. Ay, no, mejor dicho. Tan animado el señor. ¿Por qué viene tan animado? ¿Te parece que la viejita que es experta en estas plataformas de series y películas, doña Yaneflis? ¿Cómo se llama? Yaneflis. Les puso esa plataforma pues a los viejitos, hermano, y están tan felices que hasta la viejita cartagenera de Boca Grande decidió grabar ¿cómo se llama? La continuación de una serie. La secuela, digamos, puede decirle. La secuela, eso. Secuela, bueno, se le llama la serie. Secuela. ¿La secuela? Ahora, dejémoslo en la continuación de una serie. Bueno, ¿y cómo le va a poner? ¿Cómo se va a llamar? Pues? El juego del Camamar. No sea grosero, hermano. Oye, hablando de eso, Esteban, aquí entre nos. ¿Qué fue? Hombre, por ahí oí yo, pues, que de puro, pues, o sea, escuché yo en una ahí que me metí. Además, esa serie se llama El Juego del Calamar. Exacto, que los del juego Jugaremos, muévete, luz verde. ¡Qué miedo! Ella es una de las participantes, la más viejita. Se van a unir con los de la Casa de Papel para atracar el Banco de Corea. Ay, no tan chistoso. No, claro que no solo pues los tengo viendo esa serie, hermano, también están viendo una serie colombo-americana inspirada, Jorgito, señor, en un tipo que todo el día habla por celular y no deja dormir a nadie poniendo mensajes por WhatsApp. ¿Y esa cuál es? You. No sea grosero, si hay una serie que se llama You. Sálgase, hermano. Yo digo que lo saque. Jorito, relaja. No, hombre. No. Oye, Friday, Jorito. No, está muy hermano, grosero. mire, ahora hagamos una cosa, pues. ¿Qué? Juguemos. ¿Jugaremos? No. Muévete, luz verde. Agache, reíme. Jugaremos, muévete, luz verde. No. Es que agáchese y me... Público contratado. ¿Qué es eso? ¿Qué otras series ha visto? Hombre, no, los tengo inclusive viendo bien. Bueno, a ellos les gusta y yo pues los dejo, pero no, digamos, otra serie de terror que se llama Las pelotas en el espejo. Osquitar, ¿vos te has visto Las pelotas en el espejo? Como 3 veces hoy. No. Yo no creo, porque vos las debes tener como las sidras en el árbol, peludas y colgadas. No, hombre, oiga ya. No, Jorge, ya. Ve, hablando de pelotas, ¿no te pares de ahorita? Que llegaron dos viejitas al hogar, hermano, que son que expertas en castraciones. ¿En castraciones? ¿Y cómo se llaman? Esteriliza. No. ¿Qué le pasa? La historia. Estoy volviendo pues con lo de las series. Sí. Los únicos que no quisieron apuntarse a ese programa fueron don Arrechecho y doña Fufurufani. Más bien se fueron a, digámoslo, a detonarse. ¿A qué? Uy. ¿A qué? ¿A detonarse? Sí, así se dice ahora. Sí, señor. A detonarse. El amor. Es hacer el delicioso. Digamos, la tupila, mi niña, ¿qué pues? ¿Y usted por qué sabe eso? ¿Por qué dijeron que iban a ver Netflix? Esa era una manera de hoy de claro. Por ejemplo, tú quieres, entonces vamos a ver Netflix. Claro. La seriecita y tal. Sí, o sin serie, inclusive. Claro. Y ahí se pegan su película. Bueno, los que sí me dejaron asombrados Está grosero, mijo. fueron los viejitos cineastas, hermano. ¿Ah, sí? Sí, porque ahí está el que fue director y senador. ¿Quién es? Don Pedro Almorroba. ¿Se llama así? Sí, y el que fue también director es, este sí lo conoce Jorge, que fue experto, muy famoso inclusive, que se volvió experto después de actuar y dirigir
en comida criolla. ¿Quién es? Don Melguizo. Hombre. Melguizo. Parece que ya están hablando con don Álvaro Leiva, que para que les haga el guión de una nueva serie que van a sacar en honor a Benedetti y al jefe. ¿Ah, sí? Se va a llamar Los Soplanos. Uy. Tarcisio, ¿sabe qué? Mejor siga haciendo campaña. Ahorita ahí sí me pegaste. ¿Dónde era? ¿Dónde? Sí. Pues ahí, dígame en el No, ahí no me vas a pegar. En el punto, en el punto. Escucha ahora, yo sé que tú vas a disfrutar, que te vas a deslizar, que todo. Escucha esta canción que inclusive traje para relajarte. Escucha. A ver. ¿Qué es eso? ¿Esta es hecha como inteligencia artificial? No. No, esta creo que no. Esta pista es de algún lado. No sé. ¡Eso! ¿Cómo le ocurre aplaudir eso, hombre? Esos viejitos unos voltearepas, hermano. Falta de respeto, hermano. Siempre me hacen quedar más mal que el grupo Salpicón siendo telonero de Leluchier, hermano. ¿Usted se imagina eso? En el Palacio de... Sí. Sería muy bueno. No, bueno. No, pero se no me imagino. Que no me imagino el combinado. No. Estos del Moquín. ¿Pero qué es esto? Estos del Moquín, estos de sombrero y ruana. No, de collar de arepas. Sí, con collar. No. O sea, ahorita vamos más bien con los síntomas. Sí. Para saber si usted se está poniendo viejo. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cuando le hablan del juego del calamar dice, yo desde el principio supe que el viejito era el malo. No. Se está poniendo viejo. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si el agua fría le da dolor de cabeza y el agua caliente lo huevo. No, grosero. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cada vez que sale de un restaurante con su familia se devuelve a ver si a alguien se le quedó algo. A mirar así. Se está poniendo viejo. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cuando los hijos se gradúan siente que ya puede morir tranquilo. Se está poniendo viejo. Ay, no, qué pecado. Cumplimos la labor. Si cuando le está dando la sopa al nieto toma más usted que el nieto. Se está poniendo viejo. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cuando pone el despertador a las 6 de la mañana se levanta a apagarlo a las 5:50 para que no lo asuste la bulla. Se está poniendo viejo. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Y si cuando hace el delicioso en el mar solo se mueve cuando llega una ola grande. Se está poniendo viejo. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Eso en el mar. ¿Quién hace eso en el mar? Pedro está diciendo que raspa. Está diciendo cosas, Eso, Pedro. ¿Cómo dijo don Pedro? Que eso debe raspar. No, usted dijo eso raspa. Debe raspar. Claro, por la arena, me dice usted y todo. Sí, es incómodo. Toca dentro del agua, Pedro. Tiene que haber una técnica. Pero No, pero eso man, que desconozco, por supuesto. Claro, Pedro no sabe eso. Digamos. Sí. Les recuerdo @Tarcisio Maya y los dejo con esta pregunta. A ver. Hombre, ¿por qué ustedes los viejitos se arreglan más para ir donde el médico que para salir con la señora? Ay, Tarcisio, 5:38 en segundos. La música de Don Santi. El pibe, listo. Claro. Aquí estamos, mi hermano. ¿Preparado? Hola. Más adelante, el ministro de Educación, las noticias y todo aquí en Voz Populi, la pizca de humor para nuestra dura realidad. Diego Briseño es Voz Populi.
De acuerdo con el DANE, Bogotá logró reducir de manera significativa la prevalencia de inseguridad alimentaria. Toda la información aquí en Blue Radio. La inseguridad alimentaria grave también mostró una mejora considerable, disminuyendo del 4,7% al 2,8%. Esta reducción implica que aproximadamente 564.000 personas superaron la condición de inseguridad alimentaria moderada y severa y 148.000 ciudadanos salieron de la inseguridad alimentaria grave. Los resultados son producto de la implementación de una estrategia conocida como Bogotá sin hambre 2.0 que beneficia a más de 870.000 personas mediante apoyo alimentario ofrecido por la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Educación Distrital. Al cierre del 2024 se contaba con 117 comedores comunitarios y 219 escolares, con un aumento de 3 y 7 nuevos puntos respectivamente. Sigan esos contenidos en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Nadie está exento de la violencia que está, por supuesto, creciendo en el país. Por eso la Policía Nacional está denunciando un plan criminal para atentar contra la vida del director de esa entidad, el general Carlos Triana, y otros generales que hoy son blanco de organizaciones incluso dedicadas al narcotráfico, que es el motor de nuestra violencia, que no ha podido ser contenida por este gobierno, que en una nueva fase de fuego amigo tiene a Armando Noboa, que es el jefe del gobierno con la disidencia de las FARC, llamada Coordinadora Nacional, cuestionando a la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en sus palabras de no estar atendiendo las orientaciones de paz del presidente Petro. Le siguen cobrando a la exministra su talante, porque fue ella justamente la que puso en aquel primer Consejo de Ministros públicos las alertas y dudas sobre la paz total, que es el proyecto por el que esta mañana amanecen suspendidos, relevados de su cargo, 5 oficiales del ejército, porque bajo esa sombrilla, la paz total de la que hoy pocos hablan en el gobierno, fueron asesinados 7 soldados en el departamento del Guaviare por esa disidencia de Calarcá, a la que increíblemente le regalaron un mes de suspensión de operaciones militares. Mientras el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, está hablando de tomar cerveza, o mejor, de cambiarla por chicha o guarapo para no hacer más ricos a los que ya lo son, en un nuevo ataque a lo que él considera los poderosos, en contra incluso de su sistema de salud, el ministro está hablando de todo y nada en las audiencias públicas por el país, pero la Corte Constitucional ha dejado en firme la orden de reajustar la UPC de 2024 y 2025, y de eso no hay un pronunciamiento de fondo del señor ministro. Es otra derrota para la cartera de salud ante la decisión de la Corte, que rechazó la solicitud de nulidad del auto 007 con el que se declaró insuficiente la unidad de pago por capitación, la UPC del año 2024, y que también ordenaba hacer un reajuste a la de este año 2025, lo que significa, en otras palabras, que se mantiene la decisión, la orden al gobierno para que reajuste el precio de lo que se gira a las EPS por cada uno de los afiliados. Hay alerta sanitaria en Yumbo y Tuluá por una infección que ha contagiado a más de 170 niños. En los últimos días se ha emitido una alerta sanitaria en los municipios de Tuluá y Yumbo, en el Valle del Cauca, debido a la aparición de múltiples casos de síndrome mano-pie-boca en instituciones educativas, especialmente entre niños menores de 5 años. En Yumbo, por ejemplo, se identificó el primer caso del año el 2 de mayo. Con el rastreo se encontraron 13 casos sospechosos y 2 positivos. Con este resultado se cerraron 3 aulas en una institución y otra fue cerrada temporalmente. Mientras tanto, la Secretaría de Salud de Tuluá confirmó en las últimas horas la presencia de la enfermedad en al menos 10
centros educativos del municipio, lo que ha llevado a la activación de medidas sanitarias urgentes para contener la propagación del virus. Angie Lorena Palacio, desde la Secretaría de Salud de Tuluá. Donde nos han mencionado el inicio y aumento de casos con este síndrome de manos, pies y boca en los niños de la primera infancia. Como su nombre lo dice, precisamente afecta esos 3 lugares, aunque pueden haber casos en los que se presenten erupciones o ampollitas en la zona glútea, en codos o en rodillas. No a todos les puede suceder, pero puede pasar. Las autoridades de salud han ordenado el aislamiento de los niños contagiados durante 7 a 10 días. Además, se está capacitando al personal docente y administrativo en protocolos de prevención y control del contagio dentro de los espacios educativos. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Reformas van y reformas vienen, pero sigue el hambre en el país. Un informe de las últimas horas del DANE y de la FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, sobre inseguridad alimentaria en Colombia, con una cuarta parte de la población del país, el 25.5%, sin acceso constante, sin acceso continuo a los alimentos durante el año 2024, con cerca de 3 millones de colombianos pasando literalmente hambre. Inseguridad alimentaria que se mantuvo igual de grave respecto al año 2023, apenas un 0.6% menos, es decir, prácticamente lo mismo, y prevaleciendo sobre todo en las áreas rurales donde se agudiza por fenómenos como el cambio climático y por el conflicto armado. Hambre que se siente y se vive y se padece principalmente también en los departamentos del Caribe colombiano, Guajira, Sucre y Córdoba, donde 1 de cada 2 hogares no tiene acceso. ¡Qué belleza! Hoy estamos recordando. Sí, es que estas canciones, mire que a nuestros oyentes también les gusta recordar, y estamos recordando que hace 33 años murió en el exilio en Nimes, en Francia, el señor Donata, como le decían sus amigos más cercanos, el gran Atahualpa Yupanqui, que fue el seudónimo que utilizó Héctor Roberto Chavero, este gran compositor, cantautor, guitarrista, poeta, un orgullo de la Argentina, porque fue el hombre que impuso el folclore, y sus composiciones pues han sido cantadas por gente tan diversa como Charly García, como Rolando La Serie, perdón, ese gran cantante cubano, como Mercedes Sosa. Bueno, no me he visto esa ¿quién no ha cantado una de Atahualpa Yupanqui? ¿Cómo? Que no me he visto esa serie de ese tal Rolando. No, hombre, no, era un gran cantante. ¿Te acuerdas que, bueno, cantó Los Ejes de mi Carreta, esta que estamos oyendo, pero mucho más guapachosa? Aquí está la Atahualpa Yupanqui, nacido al norte de Buenos Aires, pero desde muy pequeñito se lo llevaron después a Tucumán, que digamos es más una tierra andina, digámoslo, de Argentina. Claro. Y allí fue donde empezó su transcurrir por la música campesina y por el folclore argentino. Esto, Los Ejes de mi Carreta, es una canción emblemática de él. Atahualpa Yupanqui, en quechua, quiere decir el que viene de lejanas tierras para decir algo. Sus recitales eran una sensación, porque uno se sentaba, o la gente que iba a verlo, era él sentado solo, con su guitarra, un vaso de agua, y podía durar horas, y eso era una cosa divina. Salió del exilio, obviamente, por toda esta dictadura militar, pero sin duda es el argentino más conocido del folclore, y pues hoy lo estamos recordando. Atahualpa Yupanqui, Los Ejes de mi Carreta. Ave María. Muy bueno ese Aguatalpa Puyanqui. No. Por ahorita. Mérito al señor ese. ¿Por qué, presidente? Pues hablar unos 5 horas seguidas con un vaso de agua. Eso lo puedo hacer yo sin agua, obviamente. No, en un recital. Y palabras también. Yo soy capaz de hablar 6 horas seguidas con puro pasante. Uy, ¿Tú te consideras tú?
tú eres una persona, de verdad. Por ejemplo, Esteban Hernández es otra persona. De verdad, pues sí, somos de todos carne y son hueso. personas. Marín, el señor de los deportes, es otra Cristian persona. Marín. La Puerta es una persona. No, la Puerta no es una persona. Las cámaras que nos están grabando en este momento son personas. Háblele a la cámara, presidente. Colombianos, No. hoy no hay noticiero. No. Sí. Súbale. Señor Marín, ¿cómo le va? Hola George, abrazo cordial para todos, ¿cómo vamos? ¿Bien? Domingo importante para la liga, señor, se definen los 8 clasificados a los cuadrangulares finales. Y mire, ahí estamos. Sí señor, ahí está el Independiente Santa Fe, aunque la posibilidad de punto invisible está distante, ¿no? ¿No nos interesa? No, es importante. Yo creo que esos interesa. cuadrangulares van a ser muy distintos a los que hemos visto. Sí, ¿no? Y el punto invisible puede ser clave. Yo lo veo muy parejo en realidad. Muy parejo. Muy parejo ¿Quiénes porque, están ya asegurados, mi Cristian? porque es un cuadrangular, van a ser cuadrangulares de equipos grandes, América, Tolima, Nacional, Millonario, Junior, Santa Fe, Medellín, y se resuelve el último boleto para estar en las finales del fútbol colombiano entre el Once Caldas y el Deportivo Pasto. De nuevo, despacito. América, Sí, bueno, Tolima, por favor. le dicen el nuevo grande a alguno, ¿no? Nuevo grande, el Tolimita que queremos tanto y siempre hemos querido. Atlético Nacional, Nacional. ¿El qué? El Tolima del mamut. ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? Bien, Desde sí, su vida, señor. qué bueno Todo bien. saludarlo. ¿Qué ha hecho, Ana? Pero del mamut. ¿Dónde anda? El Nacional, campeón actual. Claro, y además Nacional ya desentendido de Copa Libertadores Claro. porque ya clasificó. Chuleado. Sí, Millonarios. Sí, señor. ¿Cuál es ese? Uy, ¿y eso Y que suena que Millonarios es? va a pelear punto invisible. Ese es Además, el en casa- equipo de la señorita Lorena, Sí, no sé si no se señora recuerda. Además, Millonarios en casa va a pelear esa oportunidad del punto invisible porque enfrenta al Boyacá Chico, que es uno de los colores del campeonato. Matemáticamente podría quedar Millonarios con punto en primero o segundo. Es que los que Está tienen cuarto. posibilidad de punto invisible son América, Tolima, que parten y arrancando la fecha el domingo van a estar de líderes. Claro. Ambos con 37 puntos. Nacional tiene 35, Millonarios tiene 35, Junior 34. Sí. Que va a enfrentar a Nacional en Medellín. Buen partido. Buen partido Muy ese, buen sí. partido, sí. Todo lo viviremos en una jornada multitudinaria acá en Blue Radio. Medellín tiene 32. No mencioné a Santa Fe, tiene No, pues, 33. ¿para qué lo mencionamos? Santa Fe puede llegar a 36. 36 puede llegar en Pero un la momento. diferencia de gol, George, no le ayuda. No le da. No le ayuda. Y eso es tan raro porque será. No. Pero está Pero hablando le de digo fútbol. una cosa, su merced, Santa Fe no es ni tan malo. No. ¿Está hablando de fútbol o de boxeo? Yo hablo de fútbol. Estamos hablando de señor. fútbol. Y después de Santa Fe está. Bueno, Once Caldas puede ser, ¿no? Claro, después de Santa Fe está Medellín. Sí, que Medellín va a enfrentar al América, otro muy buen partidazo. partido. Ese es muy. Lo que pasa es que el América tiene un problema muy grande porque acá en el fútbol colombiano no les colaboran a los que tienen representación internacional, porque América juega el domingo a las 4. Sí. Y el martes a las 7:30, No, por eso. en casi 50 horas, va a buscar tiquete para estar en la Hágame el siguiente favor. etapa de la Sudamericana, ¿no? Entonces, complicadísimo. Y la última, entonces, el último Y el Once Caldas va a enfrentar al Deportivo Cali. Partidazo también. Pues yo no sé si partidazo, pero pues el Once Caldas tendrá que ganar, mi pero querido doctor bueno, Riveros. Bueno, calma. ¿Gana o gana? Nosotros ¿Qué ya estamos partido preparándonos para es a la siguiente. misma hora? Todos los partidos que se van a jugar el domingo a las 4 de la tarde. Sí. Alianza Santa Fe. Sí, arranco por Santa Fe. Bucaramanga Pasto, ese partido. No, pero es que Santa Fe importante. está clasificado, lo que Sí, ya está jugando clasificado, puntos. claro. Alianza Santa Fe, ¿cuál más? Alianza Santa Fe, difícil. Bucaramanga Pasto. Para resolver el último boleto, El si es el último, Once sí. Caldas o el Pasto. Sí. Once Caldas, Deportivo Cali, ese partido está bueno también. Sí. Millonarios Boyacá Partidazo. Chico. Millonarios. ¿Le gusta ese partido? En Bogotá. En Bogotá. Sí, está bueno. América Medellín, Que partidazo. no se confíe en Millonarios. Sí, total. Que Boyacá le puede hacer su juego. Total. Y con un empate queda sin punto invisible. Nacional Junior creo que es el plato fuerte, ¿no? Nacional Junior partido. Por punto invisible ambos. Buenísimo, señor. Y Se Tolima Águilas. No, está buenísimo, señor. Se definen los cuadrangulares este domingo. Trabajé mucho. Ahí estaremos, desde las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Una previa amplia. Gran Con todo el transmisión equipo de previa Deportes amplia de Blue. aquí por Blue Radio. Señor, los oiremos y estaremos pendientes de lo que pase. Y para hablar de los cuadrangulares. Llegó el el pibe. ¿Qué pibe? Claro. Claro. Mono. Aquí estamos. ¿Qué va, mi llave? Bien, llave. ¿Todo bien, todo bien? Todo bien. Bueno, mi hermano, a trabajar. El fin de semana hay que camellar. Oiga, pibe, para usted, ¿quiénes son los favoritos este año para el título del fútbol profesional colombiano? Indiscutiblemente, América de Cali es uno de los favoritos gracias al talento de Quintero. Oye, qué vaina, mi hermano. Yo de todo pensé en la vida, menos que pudiera existir un Quintero que hiciera más jugadas y más goles
que el Quintero, que fue alcalde de Medellín. No joda. El Tolima, que va de segundo, también se postula como favorito, porque se volvió como el fabricante de lechona. ¿Qué? ¿Cómo? Cada vez que hace un gol, deja su hinchada arrozuda. ¡No joda! Nacional y Junior, que van de tercero y cuarto en la tabla, también está mostrando un fútbol exquisito. Empezando, ¿sabe qué? Por Marino y Nestroza, que cuando arranca a correr, no lo alcanza ni el precio de la gasolina. ¡No joda! Y hablando de Medellín y el Once Caldas, el cuadro Manizalita tiene a Dairo Moreno, que parece más bien del Medellín, porque como delantero es bien poderoso. ¡No joda! Le mandan decir de el Tolima que la lechona allá no es con arroz, entonces eso de que arrozudos no es la cosa, ¿no? Amiguito, mi hermano, hay que meterle guerra. Una cosa. ¿Qué pasó? ¿Dónde llegó al primer campeón? A Santa Fe, al Cardenal. En el Vaticano rezando para que no lo goleen. ¡No joda! No sea así. ¿Sabe ¿Qué cómo le pasa? ¿Sabe cómo Envidioso la porque vaina? tenemos Cardenal. ¿Qué le pasa? Hablando de Archibaldo, Cardenales. peludo. Hablando de Cardenales, te tengo una pregunta. Sí. O más bien a ti, no, a Pedro Vivero. A ver, Pedro, Señor. ¿tú sabes por qué los Cardenales casi no se ríen? No sé. Porque son hinchas del Deportivo Cáliz. No me gustó ese chiste. Sí, la pillaste. Ese chistecito. Todo bien, nos vemos. ¿Sabe qué? A camellar. Ay, chao, pibe. Oscar Iván Castaño es Voz Populi. El precio del diésel y la gasolina no subirán en mayo. Pues es lo que nos preocupa a todos los empleados y toda esa joda, su merced, de la reforma laboral y todo, ¿cómo irá esa joda, su merced? Pues se puede complicar, ¿no, Silvia? Sí. Se puede complicar porque anoche Ignorita Angélica Lozano, de la Comisión Cuarta del Senado, anunciaba que ya estaba listo el documento para ser radicado el lunes. El documento o la ponencia más bien de esta reforma laboral para ser discutida en tercer debate. Pues resulta que aunque parecía haber consenso entre el gobierno, los senadores y los gremios, desde el pacto histórico están echándose para atrás con los acuerdos y entonces dicen que van a anunciar y van a radicar una ponencia alternativa en los próximos días. ¿Esto qué significa? Pues Ignorita, que se le empieza a dañar un poquito el caminado de todo este tema de la revivida reforma laboral en el Congreso de la República, Carolina. Sí, en veremos quedó esta reforma que parecía estar concertada. Todo parecía perfecto, según había dicho la senadora Angélica Lozano hace tan solo algunas horas. Sin embargo, finalmente la realidad se aleja mucho de esta. El lunes radicaremos y expondremos en rueda de prensa de los 15 senadores el contenido de la ponencia. El martes se debatirá. Y es que la senadora del Pacto Histórico, Aida Bella, aseguró que está considerando presentar una ponencia alternativa, alegando que un número considerable de artículos en el documento actual se separa mucho de una reforma como la quiere el gobierno nacional. Pero ustedes se preguntarán, ¿y ahora cuál es el problema aquí? Explicándolo en lenguaje más sencillo y en español, como dicen algunos, resulta que varios congresistas cercanos al gobierno aseguran que esta nueva propuesta estaría dejando por fuera a quienes trabajan en micro y pequeñas empresas de esta ampliación que tanto quiere el gobierno de la jornada nocturna y ese recargo dominical. Recordemos precisamente que este punto era muy criticado por la oposición, quien aseguraba que esto iba a llegar a quebrar a esas pequeñas empresas que no tenían cómo costear esto. Y es que congresistas del Pacto Histórico como Alfredo Mondragón aseguraron que no se está respetando el texto que había salido de la Cámara, que incluso él como ponente en su momento advirtió que iban a tener los ojos puestos sobre la Comisión Cuarta. Estamos muy vigilantes a la Comisión Cuarta del Senado y esperamos que el senador Lemus, que no llega temprano a sus funciones, pero cobra completo el salario, no termina siendo un copie y pegue de la ponencia disque alternativa. Como quien dice, amanecerá y veremos. El lunes se sabrá si la Comisión Cuarta se enfrenta a dos ponencias que pueden enredar aún más los tiempos. Amanecerá y veremos. Oiga, don Pedrito, ¿cuál es el futuro de la reforma laboral en el Congreso? ¿Se me sé qué va a pasar? Pues mire, Ignorita, todo lo que ocurre
en un Congreso cuando hay tantas tensiones, pues es esto, que haya debates, que haya posiciones diversas. Aquí el temor es el tiempo, pero cuando la mesa directiva tiene un manejo legítimo, pues puede perfectamente reunir muchos consensos. Yo siento que hay muchos sectores que quieren sacar esa reforma laboral, no la maximalista que presentó el gobierno, pero tampoco no sacar nada como querían los sectores de la oposición o algunas empresas o gremios. Entonces, si el escenario está para hacer el debate, pues claro que tiene que haber posiciones divergentes. Es que en la política no puede ser que solamente nos gusta y votamos a favor y aceptamos lo que queremos nosotros. Pues eso es otra cosa, eso es una dictadura o algo de un régimen absolutista. En una democracia tiene uno que entrar con posiciones, hacer una negociación y que salga por consenso lo más importante para el país. Si el sector del presidente Petro piensa que la única reforma laboral es la de ese sector, pues eso no es algo democrático. Uno tiene que llegar con unas posiciones, hacer una gran negociación con todos los partidos y con todas las personas que están en esa comisión para que salga la mejor y luego ir a la plenaria del Senado, donde también tienen que conciliar. La ponencia de la doctora Aida Bella tiene el 70% parecido a la ponencia que está radicando el doctor Lemus y que lo hizo con el beneplácito de la doctora Angélica Lozano. Entonces, si el 70% de la que tiene la doctora Aida Bella contempla